Dios te bendiga de manera poderosa. Te habla el pastor Fernando Metivier. Siempre un honor poder hablar de las cosas de Dios que bendice a la gente de Dios. Gente que tiene comezón de oído para escuchar las verdades del Señor y ampliar su conocimiento. La Biblia aún sigue diciendo que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, nosotros tratamos de traer conocimiento fresco, renovado, que puedan edificar tu vida, que puedan fortalecer tu saber, y esto nos va a traer a nosotros y a ustedes bendiciones de manera poderosa. En este momento quiero hablar de un tema que te va a bendecir. Y hablo entonces de dones espirituales. Dones espirituales. Pero pastor, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Con qué se come eso? Mira, te vamos a definir y te vamos a decir que son capacidades que Dios da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo para edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe ser edificado, debe ser establecido, debe ser fortalecido, nutrido el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros necesitamos realmente que este cuerpo, que es lo que Cristo llamó la iglesia, el cuerpo de Cristo del cual Él es cabeza, y Él entendió claramente que la iglesia necesitaba herramientas, la iglesia necesitaba instrumentos, la iglesia necesitaba ser fortalecida, realmente nutrida por la nutrición, ¿verdad?, del Espíritu, y estas cosas que la van a establecer, la van a hacer sólida, la van a hacer ecuánime y la van a hacer una organización perseverante, de manera que las fuerzas de la tiniebla no la puedan corroer. Entonces, te dije que son capacidades. Los dones espirituales son capacidades que Dios nos da. ¿Para qué? Óyeme, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, yo hablo de algunos grupos, por ejemplo, y lo enumero. El grupo 1 se conocen como dones ministeriales. Está en el capítulo 4, versículo 11 de Efesios. Grupos ministeriales. Y ahí entonces nosotros hablamos de los 5 del ministerio quíntuplo. El ministerio quíntuplo, que tiene que ver con 5 ministerios, que 3 de ellos son debatidos, son conocidos, son aprobados y realmente han dirigido la iglesia hasta el día de hoy. Pero que para los últimos tiempos Dios entendió que el ministerio estaba incompleto. Y si el ministerio está incompleto, eso significa que la iglesia no podrá llegar a la perfección si no se activan los ministerios faltantes, en este caso, que es el ministerio apostólico y profético. La iglesia de estos tiempos no quiso reconocer los ministerios profético y apostólico. Y por eso la iglesia no está más avanzada. La iglesia no ha corrido a mayor velocidad. Porque se concentró en 3 ministerios muy buenos, por cierto, pero carente de muchas capacidades para la continuidad, implementación, para la ligereza de la iglesia. Entonces, el ministerio apostólico y profético lo vamos trabajando, lo estamos implementando, lo estamos empujando, porque necesitamos que
como Cristo lo entendió. La iglesia primitiva lo aprobó y lo reconoció. Entonces, pero para la iglesia de esta época, los argumentos que han usado son argumentos vanos, que en realidad no aprueban, no reconocen, no llenan los requisitos para realmente, para aceptar, para su aceptación, y nosotros entender que no se puede seguir caminando como vamos. Entonces, yo estoy hablando de los 5 ministerios, que es apóstol, profeta, evangelista, ¿verdad?, pastores y maestros, que habla la palabra. Esto no lo inventa Fernando, esto no lo inventa el pastor Fernando, esto es Biblia, esto es bíblica. Ahora, Biblia, ¿dónde está la problemática? ¿Cuál es la posición de los que no han querido aceptar el ministerio apostólico y profeta? Porque ellos señalan que eso fue para el tiempo primitivo. Señores, el mismo Cristo dijo: edificaré mi iglesia. Cristo fue quien lo dijo. Yo voy a edificar mi iglesia y yo voy a poner en ella la herramienta necesaria para que ella pueda ser edificada y pueda ser construida. Los albañiles saben que solo con una plana o un cincel ellos no pueden edificar una construcción. Ellos saben que con un martillo y un serrucho no pueden edificar la casa. Entonces, nosotros no podemos perdernos en el espacio, ¿verdad?, queriendo hacer entender al pueblo, al mundo, que podemos construir una iglesia perfecta sin las herramientas necesarias para que esto suceda. Entonces, cuando nosotros hablamos entonces de estos ministerios, entonces no lo pasemos por alto, porque si cierto aprobamos los 3 común, podríamos decir, no debemos rechazar lo que es el ministerio apostólico y el ministerio profético. Decimos que fue para aquella época. No, la iglesia está siendo construida, pero usted y yo decimos que la iglesia no es perfecta. Eso significa que no está terminada de construir. Si la iglesia no es perfecta, 2000 y tantos años, eso implica que esa iglesia que Cristo dijo, edificaré, no está terminada de construir, y tenemos que entenderlo. Entonces, no nos confundamos a sí mismos. Entonces, fíjese, cuando hablo del grupo 2, estoy hablando de los dones de manifestaciones que aparecen en 1 Corintios capítulo 12. Estamos hablando de dones de manifestaciones. Nosotros necesitamos que esos dones se manifiesten. Necesitamos que, como dicen ellos, como se llaman ellos, dones de manifestaciones, que tengan, como decimos, luz verde, y que podamos diafanizar el camino, habilitar el camino, el ambiente para que estas cosas sucedan. Pablo habla, por ejemplo, de la palabra de sabiduría. Nosotros necesitamos que esa palabra de sabiduría esté activa, esté vigente en nuestras congregaciones, en nuestro ambiente, en nuestro diario vivir. Necesitamos que la palabra esté totalmente actualizada. Note usted que Pablo habla también de la palabra de conocimiento. ¿Por qué sabiduría y conocimiento? Porque no es lo mismo. El conocimiento es parte de la sabiduría. El conocimiento es parte de la sabiduría. Alguien puede tener mucho conocimiento y no ser sabio. La sabiduría viene acumulándose con los estudios, pero también con la experiencia vivencial, práctica.
práctica, necesita que tenga una dosis de temor de Dios. Entonces, el conocimiento tú lo puedes adquirir a través de los estudios, a través de la lectura, a través de muchas informaciones adquiridas. Eso es bueno, porque la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero si ese conocimiento, si ese pueblo tiene conocimiento y no tiene sabiduría, se convertirá en un contumaz. Necesita la sabiduría, porque la sabiduría es la que va a hacer posible que el conocimiento sea bien usado, bien aplicado no a de tiempo, sino en tiempo, como dice la palabra, y fuera de tiempo. Pero podrá tener la capacidad de saber cuándo es el tiempo y cuándo no es el tiempo. Entonces Pablo habla en las manifestaciones, Pablo habla de sabiduría, Pablo habla de conocimiento y Pablo habla del discernimiento de espíritu. ¿Quién habla de parte de Dios y quién no habla de parte de Dios? Entonces Pablo dice que tenemos que aprender a discernir. Poderoso el nombre del Señor. Y Él es categórico. Él dice, porque Santiago también, porque el Espíritu Santo discierne nuestro pensamiento. ¿Cómo estamos pensando? ¿Qué estamos pensando? Entonces, Pablo cuando habla de esas manifestaciones no deben ser ajenos a la iglesia de Dios, no deben ser ajenos a ti como predicador, como ministro, como miembro de la iglesia. Entonces, esto tiene que correr, tiene que crecer, no puede estar como agua estancada, que algunos entienden que es para mí. ¿Quién dijo que para ti? También para mí. Es para todos los que la buscan. Es todo para los que buscan la presencia, los que tienen buena empatía con el Dios de los cielos, que tienen buena armonía con el Espíritu Santo. Esas palabras de sabiduría, esa palabra de conocimiento, esa palabra de discernimiento de espíritu debe fluir. Va a fluir a través de quienes, a través de los que lo buscan, a través de los que lo creen, a través de aquellos que se someten al Dios Todopoderoso y le dicen al Espíritu Santo: me deposito en tus manos para que tú te gloríes en mí, para que tú me inspires a mí, para que tú me ilumines a mí, para que tú me des la capacidad de caminar en el orden apropiado. A veces entendemos que no tenemos que buscar tanto al Espíritu Santo, pero sí necesitamos nosotros buscar ese Espíritu, necesitamos nosotros ahondar en ese Espíritu, profundizar. Si no, mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 39 de San Juan. Jesús dice: escudriñad. ¿Qué es escudriñar? Es ahondar, es investigar, es indagar. Poderoso el nombre del Señor. Es ahondar. O sea, que la Biblia quiere enseñarte. Y Jesús fue Dios. Parece que ustedes han descubierto que en escudriñar pueden poseer la vida, pero también esas palabras que ustedes escudriñan darán testimonio de mí. Ellas van a decir: ¿quién soy yo? Poderoso el que vive por los siglos de los siglos. Entonces es necesario que tú y yo entendamos que las manifestaciones, los dones de manifestaciones están disponibles. Nadie los puede secuestrar. Todo el que lo busca lo halla. Entonces, a veces se mete un celo malo, un celo peligroso en la iglesia, porque algunos dicen: ¿y qué pasa con fulano? Que yo lo veo que está fluyendo tanto. Yo te invito a que busque a Dios como Él lo busca. Yo te invito a que le permita al Espíritu Santo que te dirija como lo dirige a Él. Porque probablemente tú tienes la posición, pero no está buscando. No está profundizando en la búsqueda. La Biblia dice que el que busca halla. ¿Quién? El que busca. ¿Cómo se llama? El que busca.
Poderoso el nombre del Señor. Entonces hay gente que quieren meter al Espíritu Santo en una cajita de fósforo. Yo quiero que tú sepas esta noche, no importa cómo te llames, no importa tu rango, no importa tu función, tienes que entender que no puedes meter a Dios en tu caja. Él no cabe en la cajita tuya. Entonces la Biblia dice que el que busca halla. No importa que sea quien sea, no importa cómo se llama. Alguien que está buscando a Dios lo va a encontrar, lo va a hallar, Dios lo va a usar, Dios lo va a bendir, Dios lo va a exhibir. Poderoso el nombre del Señor. Entonces a veces nos sentimos encelados, pero ¿qué es lo que pasa con este muchacho que llegó ayer? Lo que pasa es que este muchacho llegó ayer para agradar a Dios. Este muchacho llegó ayer para hacer la voluntad de Dios. Este muchacho llegó ayer creyéndole a Dios. Y la palabra dice que Abraham, por creerle a Dios, le fue contado por justicia. La Biblia dice que Abraham, por creerle a Dios, Dios lo hizo su amigo. Entonces no es cuestión de que tú entiendas que la gloria es tuya. No es tuya. La gloria es de todos aquellos que la buscan. La van a encontrar. El que busca halla, dice la palabra. El que llama se le responde. Y hay gente que está llamando a Dios, que no tiene ninguna función en la iglesia, pero que está llamando a Dios. No tiene función, pero que está buscando a Dios. No tiene nombramiento, pero entendió que no puede vivir una vida aérea, una vida somera, una vida superficial. Entendieron que tienen que buscar la presencia de Dios y se meten a la cueva. ¿Y tú qué haces en cueva orando? Yo estoy buscando a Dios. ¿Qué tú haces en el monte orando, aguantando sereno? Yo estoy buscando a Dios, porque a Dios no se encuentra con lupa, se encuentra con búsqueda, se encuentra con oración. Se encuentra con silicio, con ayuno, se encuentra con retiro, se encuentra en la cueva orando. Entonces, no entremos en celo. Aplaudamos al que busca. Apoyemos al que busca. Y dile, sigue buscando, que yo voy a orar para que Dios te direccione. Yo voy a orar para que Dios te cubra. Yo voy a orar para que mientras tú estás en el monte orando no caiga el agua y te moje. Yo voy a ser parte de esa búsqueda. Pero no encelarnos. No. La manifestación de sabiduría la necesita implementar. Porque la sabiduría te va a ayudar a discernir quién anda buscando de verdad. Cuando habla, se está hablando de parte del Señor. Cuando hay manifestaciones a través de Él, si realmente es de parte de Dios o no es de parte de Dios. De manera que el grupo de las manifestaciones, tú y yo necesitamos conocerlo. Pero hay otro grupo que yo lo enumero como grupo número 3, que es dones de poder. Dones de poder. La Biblia habla del evangelio como poder. El evangelio es poderoso. Es la única herramienta que combate al enemigo de la justicia. El evangelio de Jesucristo nos ha capacitado para que nosotros estemos listos. Por ejemplo, cuando habla del calzado de la paz, está siempre listo. Alguien que está dispuesto, alguien que está en el orden, alguien que está, no que se va a preparar, sino que se preparó para la salida. No es alguien que va a decir, es el tiempo ahora de yo comenzar a buscar la presencia. No. Es alguien que hace mucho entendió que tenía que buscar la presencia y se ha equipado, se ha preparado para salir a velocidad, porque el tiempo apremia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros debemos entender que el evangelio es una herramienta poderosa, y por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Palabra poder. La palabra, el power americano, ¿verdad? Pero el dinamo latino
que nos ayuda a entender que de ahí viene lo que se conoce como dinamita. No es algo simple, no es algo flojo. El evangelio te capacita para no temerle a nada ni a nadie. El evangelio te capacita para ser alguien aguerrido. Jesús dijo de su evangelio que es poderoso, y él dijo que la puerta del infierno no podrá prevalecer contra esa iglesia, porque ella es columna y apoyo de la verdad. Entonces debemos poder aplicar esa manifestación de ciencia. Poderoso el nombre del Señor. Y los dones de poder, el don de fe. ¿Qué revela la palabra? En el libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En la lección de instrumento de guerra, aparece la fe. La palabra dice que la fe es pues la sustancia de lo que se espera. ¿Verdad? Dice que la sustancia de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. En el equipo de las armas bélicas, traspolándolo a lo espiritual, está la fe. Dice que la fe es un escudo. Un escudo que se porta en el brazo izquierdo. Porque en el brazo derecho tú tienes la espada. Pero con el escudo de la fe, tú te vas a defender. Dice que la fe defiende el cuerpo de los pies hasta la cabeza. Tú te vas a defender para que las balas, los dardos, los tiros, tú lo vas a atajar con la fe. El escudo que representa la fe. Entonces, es ese escudo que cuando vengan las acechanzas, cuando vengan las ofertas, cuando vengan los argumentos negativos, las críticas, abandono, rechazo, oposición, la fe te va a decir, todo es posible. La fe te va a decir, saldrá airoso. La fe te va a proteger para que no sea desinflado, para que no sea deshabilitado o inhabilitado. Nosotros necesitamos esa fe. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el don de fe no puede quedarte con una fe común. La fe común que tienen todos los hombres. Necesita avanzar. Necesita crecer en fe. Necesita la fe radical que tuvo Elías en un momento. Elías llamó y clamó y bajó 3 veces fuego del cielo. Entonces, él llamó, él creyó. A veces un poquito inestable, vamos a decir, porque le salió corriendo después a Jezabel, después que había hecho hazañas tan poderosas. Pero yo quiero animarte que tenga la fe inicial de Elías y ten la fe continua o continuada de Eliseo. Eliseo no corrió. Eliseo no se detuvo. Las amenazas de los asirios con Naamán y sus equipos de verdugos y criminales no pudieron detener al profeta Eliseo. La fe de él fue más gigante que la de Elías. Él aprendió de Elías, pero él aprendió las cosas buenas, pero él no entró en ningún tipo de depresión. Elías entró en un momento en espíritu o momento de depresión. Poderoso el nombre del Señor. En cambio, Eliseo no. La Biblia revela, poderoso el nombre del Señor, que una guerra, alguien iba corriendo, y tiraron un muerto sobre la tumba de Eliseo y saltó.
el muerto de sobre la tumba de Eliseo. Entonces, yo lo que te quiero hacer entender que cuando tú eres alguien que aprende los instrumentos de guerra, cuando tú aprendes a aplicar, no solo explicar, a aplicar esto en tu vida, entonces cuando vengan los ataques, tú lo vas a ver como mueca. Tú lo vas a ver sencillamente como sombra, porque tú vas a decir, como dijo Eliseo, a Dios, abre los ojos de Giesi. ¿Quién era Giesi? Era criado de Eliseo, era ayudante de Eliseo, pero él era alguien fluctuante. Ábrele los ojos a este muchacho para que él vea que los cielos están nublados de ángeles protegiéndonos. Lo que estoy diciendo es que la fe te ayuda, que tú no vas a estar claudicando, gritando de blandengue cuando lo que necesitas es avanzar. Ella te va a ayudar. Más adelante está lo que tú y yo buscamos. Para conseguirlo tenemos que avanzar, no detenernos a lamentarnos. Entonces, el don de fe, fe radical. Fe que cuando nadie ve que no es posible, tú lo estás mirando posible. No te detiene. Las situaciones no te van a detener. Entonces, pero tenemos el don de sanidad. La palabra dice, vayan y cúrenlo. Vayan ustedes y sánenlo. Eso le dijo Jesús a sus discípulos. La Reina Valera a veces quiere poner eso un poquito más simple. No, pero el original dice, vayan ustedes y sánenlo, cúrenlo, quítenle toda la enfermedad. Entonces, vamos a creerle a la palabra, hagámonos los locos y vamos a creer con locura lo que Dios dijo, porque óyeme bien, a veces los que son demasiado cuerdos, a veces piensan demasiado para decidir. Y pensar no es malo. Pero todo lo que hacemos en extremo nos expone. Entonces, vamos a creer, vamos a confiar, vamos a depender que Dios dijo, vayan y cúrenlo. Y eso hay que creerlo. Entonces, el don de sanidad. La sanidad es un proceso que puede venir de diferentes maneras, digamos. La sanidad, hay sanidad divina y Dios es el que hizo el milagro, pero el proceso de recuperación, de restauración, entonces el mismo nombre lo dice proceso. ¿Qué es un proceso? Es el tiempo entre la creación y la culminación de algo. Entonces nosotros necesitamos entrar en lo que el libro sagrado dice. Y es bueno que tú y yo entendamos. Cuando tú y yo podemos alcanzar grados en la sanidad divina, ser canal, instrumento que Dios usa. Entonces, esto te va a bendecir. Va a bendecir tu vida, va a bendecir tu ministerio, va a bendecir tu entorno. Entonces, el don de sanidad, nosotros lo necesitamos. Dios habló a su pueblo Israel. Éxodo 15, versículo 26. Yo soy su sanador. Yo lo sanaré. Yo lo voy a sanar. Y no habrán enfermos entre ustedes. Entonces, lo que servimos al Señor, tenemos que echarle mano a esa palabra que Dios dijo. Tomémosle la palabra. No habrán enfermos entre ustedes. Entonces, ¿por qué muchos evangélicos están diciendo mi enfermedad? Tú le estás dando legalidad a la enfermedad en tu vida. ¿Por qué tú estás diciendo mi presión alta, mi presión baja, mi diabetes? Tú estás haciendo la diabetes parte de ti. Dale una orden al páncreas para que ella produzca insulina, para que no tengas que seguirte inyectando todo. Dale una orden al páncreas, despierta, porque según los médicos, cuando
la persona necesita insulina es porque el páncreas se durmió y no está haciendo su trabajo. Yo hablo a páncreas que están dormidas en esta hora. Desato del poder de Dios sobre tu páncreas para que produzca insulina, para que tu cuerpo sea tocado y sea restaurado. Poderoso el nombre del Señor. Alguien que me está escuchando ha de testificar, porque yo siento un fuego poderoso en esta hora. Y yo sé que hay milagros, santo Dios, hay milagros. Tu páncreas es restaurada, despierta, que estás durmiendo. La Biblia es la que está diciendo, poderoso el nombre del Señor, vayan y sanen. Yo debo creer esto. Yo debo creer que hay milagros en esta hora. Hay diabetes que son restaurados en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo. Es el libro sagrado. Entonces estamos hablando también del don de hacer milagros. Hay muchos tipos de milagros. Hay lo que se conocen como maravillas. Poderoso el nombre del Señor. ¿Qué son las maravillas? Dones, pero maravillas. Casi se le atribuyen al ministerio de Cristo. Son milagros inusual, como cuáles. Bueno, ir en contra de la naturaleza. Ir en contra de la naturaleza. Los milagros de maravilla no solo existieron en el ministerio de Cristo, no, también en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 del libro de Daniel, cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego por orden de Nabucodonosor. Dice la palabra que Nabucodonosor quiso intimidar a los muchachos caldeos, como le llamaban, y le pusieron nombre caldeo, pero en el adentro ellos no lo aceptaron porque sabían que eran judíos. Ellos no eran caldeos, ellos eran judíos. Y ellos sabían que intentaban debilitar. Ellos sabían que querían diluir sus raíces. Y le llamaron caldeo. Le pusieron Belsasar, le pusieron Ananías, le pusieron otro nombre. Pero ellos sabían. Sadrach, Mesach, ellos les cambiaron los nombres porque ellos tenían otro nombre. Entonces, porque el diablo siempre está pensando cómo te va a turbar, cómo te va a dañar, cómo te va a detener. Pero cuando tú aprendes a depender del Dios eterno, entonces tú le dices al diablo, no tengo que responderte porque el que me llamó, quien me envió, quien me instruyó, quien me designó, está conmigo. Entonces es importante que tú y yo podamos entender en esta preciosa tarde, gloria al nombre del Señor, que el milagro, las maravillas, nosotros vemos que Sadrach, Mesach y Abednego cayeron, dice la palabra, que lo metieron atado, lo ataron y lo echaron al horno. El primer milagro, el fuego mató a los que lo echó. El primer milagro es que el fuego mató a los verdugos de Nabucodonosor, que fueron a echar a Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno de fuego, que la palabra dice que el horno lo calentaron 7 veces más, el número perfecto. Pero ellos entendieron que era perfecto para ellos, pero era perfecto para los hijos del Dios viviente, porque el milagro de la perfección se metió al horno de fuego y anduvo paseando, haciendo exhibición con Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la palabra que ni siquiera su ropa hedían a humo. Esto era una maravilla y podemos ver un montón de maravillas. El caso de Elías con el fuego, que pidió fuego del cielo, que quemara el becerro. Y pudiéramos hablar de una cantidad de maravillas. O sea, son milagros, pero se conocen como maravillas, porque son cosas que van sobre la naturaleza y se convierten en sobrenatural. Poderoso el nombre del Señor. Entonces, nosotros necesitamos conocer en estos dones de poder,
estamos hablando don de fe, estamos hablando don de sanidad, estamos hablando el don de hacer milagro, darle una orden a la nube, múdate. Esto es un milagro, conocido como maravilla. Esto es una orden, múdate nube, porque no puede llover. No puede llover. Te doy una orden. Entonces la Biblia te atribuye eso. Dios te lo regala. El Espíritu Santo te lo regala, porque Él es quien distribuye los dones. El Espíritu Santo es quien distribuye. Los dones no son del Espíritu. Los dones los da Dios, pero el Espíritu Santo es el distribuidor de los dones. Y todos los dones están supervisados por Él. Entonces, nosotros tenemos que entender que la iglesia hoy tiene que dejar su cobardía. Tiene que dejar su timidez. La iglesia tiene que creer a lo que el Dios eterno que la llamó y estableció está diciendo. Vayan y hagan milagros. La iglesia que los milagros se desarrollan en ella son prósperas. Son iglesias crecientes porque lo que se ve es más duro que lo que se dice. Entonces nosotros necesitamos trabajar en el proceso de los milagros. Maravilloso el nombre del Señor. El milagro, hablamos de la palabra de sabiduría, hablamos de la palabra de conocimiento, hablamos del discernimiento de espíritu. ¿Por qué te dejes engañar? Hoy tú no sabes orar. Dile a Dios que te revele. Dile a Dios que te muestre. Maravilloso el nombre del Señor. Entonces, usted va a escuchar. Porque Dios no se mueve sin propósito. Cuando Dios te mueve, porque tiene un propósito y el propósito de Dios es inquebrantable. Maravilloso el nombre del Señor. Entonces, recuérdate que hablamos de fe. No puedes seguir detenido, no puedes seguir bebiendo agua de cisterna. Tienes que beber el agua que dijo Cristo que salta para vida eterna. Maravilloso el nombre del Señor. Entonces, porque el agua de cisterna es agua estancada, el agua de pozo es agua estancado, que su vitalidad muere en corto tiempo. ¿Y sabe qué? El que la está bebiendo también entrará en un proceso de decadencia. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces dile al Señor, yo quiero agua de fuente. Yo quiero agua de manantial. Yo quiero agua que sacia, agua que corre, agua que fluye. Entonces, de esto estamos hablando aquí con estos dones. Y no estamos hablando de meros talentos. Estamos hablando de dones del Espíritu. Estamos hablando de dones del Espíritu. Los talentos, hay como se conocen, dones residenciales, se le llaman también a los talentos. Dones residenciales. Aparecen en Romano. Los dones residenciales, ¿verdad? Naturales que Dios proveyó. ¿Son malos? De ninguna manera. De ninguna manera. Son buenos. Dios se lo dio a la gente como una bendición. Te haré un adorador en la fe, en el mundo, un artista. Tú vas a vivir de tu garganta, de tus cuerdas vocales. Yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir. Entonces, esto lo da Dios. Pero para el mundo, para la iglesia, no es un talento, es un don. Maravilloso el nombre del Señor. Es un don que tú y yo lo necesitamos. Es un don que tú y yo lo necesitamos. Entonces, cuando hablamos del grupo 3, entonces ahí yo te toqué dones de poder, yo te hablé de fe, yo te hablé de dones de sanidad y yo te hablé del don de hacer milagro. De hacer milagro. Entonces, creerle al Dios que te envió. El Dios que Dios te va a mover
en momentos. Dios te va a inspirar a que hable. Si Dios te inspiró a que hable, habla. Si Dios te inspiró a que corra, corre. Entonces, ¿por qué cuestión? Es cuestión de despertar la fe. Es cuestión de nosotros entender que el Espíritu Santo nos está inspirando. Entonces, en el grupito 4, yo estoy hablando de los dones de inspiración. Estoy hablando de los dones de inspiración. Y primero hablo del don de profecía. Bueno, los profetas no hablan de sí mismos. Los profetas no hablan de sí mismos. Hay mucha gente que está profetizando y nada está pasando. Porque están hablando de sí. Pero cuando Dios lo inspira, entonces Dios está hablando a través de. Porque están inspirados. La inspiración es una manifestación del Espíritu Santo. Es el soplo del neuma. Neuma. Soplo. Entonces, cuando Dios sopla, entonces los vientos se ven. Cuando Dios sopla, las hojas se mueven. Cuando Dios sopla, las ramas se caen. Entonces, nosotros necesitamos el soplo de Dios, el neuma de Dios, la manifestación inspiradora de Dios. Nosotros la necesitamos. Entonces, esto es cuestión de que nosotros cuando logramos esto, cuando el profeta habla por el soplo de Dios, entonces vamos a ver que lo que el profeta dijo lo vamos a ver, lo vamos a palpar, lo vamos a percibir, porque él está siendo inspirado, él está bajo la profecía, él está bajo la inspiración de hablar, de predecir, él está prediciendo lo que pertenece al futuro, que la inspiración lo trae al presente. Y entonces el profeta lo está soltando, lo está señalando, lo está presentando, porque el soplo de Dios vino sobre él, la inspiración, el neuma de Dios vino sobre él, el soplo de Dios vino sobre él, y él trajo el futuro al presente, y él lo está señalando. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Tenemos el don de lengua, género de lengua, donde Dios está hablando, donde Dios está manifestándose, donde Dios trajo la capacidad de hablar lenguas variadas, donde Dios vino con esa fluidez de hablar. Usted sabe, en el aposento alto se manifestó. Decían esto, pero ¿y estos quiénes son? ¿Son medos? ¿Son partos? ¿De dónde son? Porque ellos están hablando en nuestro idioma. Dios les permitió que ellos escucharan, que ellos entendieran lo que estaban diciendo. Porque ahí bajó la fluidez, ahí bajó género, ahí bajó la manifestación de lengua. De lengua se manifestó en ese momento donde Dios, como digo, se la lució, porque habían gente de todos lados, judíos que vinieron de diferentes lugares, y ahí Dios entonces de manera espléndida se manifestó, bautizó, llenó, saturó, bendijo de manera poderosa. Y entonces la profecía que había sido dada a través del profeta Joel tuvo cumplimiento en ese día del aposento alto. De manera que nosotros debemos entender que el don de lengua no es un asunto de que no es tuyo, es un don. Dios te va a usar. Dios te va a usar. Difiere a los talentos. El don de Dios difiere a los talentos. Porque los talentos son residenciales. Los dones son manifestaciones del Espíritu. Por eso son dones del Espíritu. Entonces, nosotros vemos
que la gente se mueve, Dios lo usa, Dios lo bendice, Dios Dios lo otro. Bueno, aquí es diferente. Entonces, el puntito 4, el don de interpretación de lengua. No todo el que habla lengua sabe lo que está diciendo. Al menos que se le dé el don de lengua y se le dé el don de interpretación de lengua. El don de interpretación de lengua, cuando la gente tiene el don de interpretación de lengua, entonces él sabe lo que el Espíritu está diciendo. Al menos que el Espíritu Santo no le dé la interpretación, él habla lengua con fluidez según el Espíritu le da que hable, pero no sabe lo que dice. Ahora, cuando Dios le da el don de lengua y le da el don de interpretación de lengua, entonces él sabe lo que el Espíritu está diciendo a la gente, le está diciendo al pueblo, y a veces a sí mismo, a veces que le está diciendo a uno mismo. Poderoso el nombre del Señor. Entonces, aquí hablamos también, estamos hablando que Cristo dijo, edificaré mi iglesia y la puerta del infierno no prevalecerá contra ella. Entonces, aquí yo digo, hablemos del don quíntuple. El don quíntuple, ¿verdad? Dice que Dios, conocemos que son los 5 dones, los 5 ministerios del Nuevo Testamento, ahí en el libro de Efesios, donde Dios está trabajando, Dios está moviéndose, Dios está haciendo su trabajo y está trayendo provisión. Así que los fundamentos, el fundamento de la iglesia, para cerrar este tema, dice que la casa de Dios siendo construida sobre la base de los apóstoles y profetas. Jesucristo siendo la principal piedra del ángulo. Entonces es bueno entender que necesitamos esa base, esos fundamentos para el bienestar, ¿verdad?, de la gloriosa iglesia de Dios de la Biblia. ¿Cuándo una iglesia es de la Biblia? Cuando practica lo que dice la Biblia. Si tú practicas lo que te dé la gana, entonces tu iglesia no es de la Biblia. La iglesia de la Biblia tiene que hacer lo que dice la Biblia. Así que en esta tarde preciosa, yo espero haberte bendecido con este tema, dones del Espíritu, que de hecho lo necesitamos hoy más que nunca, porque la casa se debe llenar. Bendiciones de manera poderosa.